Informació de l'estat d'execució al 31 del 3 del 2012 del pressupost de l'Ajuntament i de l'IMC. Té la paraula el regidor d'Hacienda. Bona nit. No, explica que havia dit Toma el micro. Es que, a ver, se iba a comentar a los portavoces que, a ver, el orden original del pleno era l'aprovació del pla d'ajust conforme exigís la llei de pressupost generals de l'Estat per al 2012 i després donar compte de l'estat d'execució del pressupost i de l'informe de morositat. Però tenint en compte que el pla d'ajust és una derivació o continuació d'aquests punts i de la situació generada, era més lògic parlar primer de l'informe de morositat i de l'estat d'execució i després ja aprovar el pla d'ajust, perquè sí, seria canviar-ne l'ordre. A banda que els punts de l'estat d'execució del pressupost i de l'informe de morositat no són punts que calga votar, sinó que són de donar comptes, de donar explicació. Donada l'explicació ja s'entén més perquè s'arriba a la situació del pla d'ajust. Era simplement un canvi en l'ordre. Té la paraula, señor regidor. Buenas noches. Este punto es dar cuenta al Pleno de la Corporación del Estado de ejecución del presupuesto de gastos e ingresos a 31 de marzo del 2012. De conformidad con lo regulado en el artículo 207 del Real Decreto Legislativo 2/2004 de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales y la base de ejecución número 5, información sobre ejecución presupuestaria del presupuesto general del 2012. Se da cuenta al Pleno de la Corporación del Estado de Ejecución a 31 de marzo del 2012 del presupuesto de gastos e ingresos del Ayuntamiento y del órgano autonómico del Instituto Municipal de Cultura. Toda esta documentación fue entregada a los concejales en la Comisión Informativa de Hacienda. Passem al punt 7. Donar compte de l'informe de morositat en compliment de la llei 15/2010 de l'Ajuntament i de l'IMC. Es la paraula el regidor de Hacienda. Este punto también es dar cuenta a lo relativo al cumplimiento en el pago en los plazos previstos en la ley 15/2010, primer trimestre del 2012. Se da cuenta de los informes emitidos por Intervención Tesorería en fecha 29 de junio del 2012 en cumplimiento de los artículos 4 y 5 de la Ley 15/2010 de lucha contra la morosidad en las operaciones comerciales del primer trimestre del ejercicio 2012 del Ayuntamiento de Meliana y del organismo autónomo del IMC. Estos informes deben remitirse a los órganos competentes del Ministerio de Economía y Hacienda y en su respectivo ámbito territorial a los de las comunidades autónomas que tengan atribuida la tutela financiera de las entidades locales. Passem al punt 8. No, espera. Has encara queda llegint? Pagos realizados dentro del periodo legal. Número de operaciones 99, importe en euros 87.646,25. Pagos realizados fuera del periodo legal 684, con un importe de 795.211,25. Intereses de demora pagados. Número de operaciones 0, importe 0.
Facturas o documentos justificativos pendientes de pago dentro del periodo legal de pago, 280, con un importe de 191.062,65 €. Facturas o documentos justificativos pendientes de pago fuera del periodo legal de pago, 161, con un importe de 200.086,90 €. Facturas o documentos justificativos que han transcurrido más de 3 meses de la anotación en el registro de facturas y no se ha tramitado el reconocimiento de su obligación. Número de operaciones 0, importe por lo tanto 0. Este punto, como os he dicho anteriormente,